Empezar a invertir puede parecer algo difícil o que da algo de miedo porque siempre está el temor de perder, porque existen acciones o inversiones que bajan y que nunca se recuperan, pero la realidad es que la mayoría o el promedio, sobre todo cuando nosotros pensamos a largo plazo, termina recuperándose. Pero sí es cierto, y por más que yo ya conozco mucho del tema y llevo años invirtiendo, que existen tantas opciones de inversión que a veces es difícil. Y si bien mientras más es mejor porque hay más posibilidades y más alternativas y eso siempre es positivo, a veces puede ser un poco difícil elegir en qué y sobre todo cuando estás empezando. Pero de algo estoy seguro y es que invertir en acciones es la mejor decisión que uno puede tomar para su salud financiera, para su futuro, y esto lo podemos ver en un informe de Goldman Sachs, uno de los bancos de inversión más importantes del mundo, que lo que nos dice es que el top 1 de las personas que tienen mayor poder adquisitivo invierten principalmente en equity, o sea, acciones, el 61% de su dinero, mientras que el 50% de las personas que tienen menos dinero tienen más de la mitad de su dinero invertido en real estate, o sea, en inversiones inmobiliarias. Y lo que nos dice esto es que el camino que eligen las personas que tienen más riqueza es las acciones más que cualquier otro tipo de inversión como bonos o, por ejemplo, las inversiones inmobiliarias. Pero igual sé que puede ser difícil y sobre todo cuando están empezando, por eso hoy también les voy a mostrar una forma de poder empezar con un regalo de entre 3 y 10 mil pesos en su primera inversión en acciones o otras alternativas. Pero antes les doy la bienvenida al canal, esto es Finanzas con Luis. En este canal hablamos de economía, finanzas, inversiones y mercados, así que suscríbanse, así no se pierden todos los próximos videos. Las acciones son la mejor inversión, sobre todo para el largo plazo, porque son las que tienen el mejor rendimiento, aunque sí, tienen más volatilidad y por eso te hablo de largo plazo. Si bien tienden a subir y es el activo que más sube de valor en el tiempo, bueno, pueden tener cierto sube y baja en el tiempo y por eso es que hablamos de que son inversiones más riesgosas. No porque vayas a perder el dinero y sobre todo si invertís en activos que son buenos, que tienen crecimiento a futuro, sino por un tema de que pueden subir y bajar en el mientras tanto. Otra ventaja es que tienen liquidez. Si vos te compras una casa y después la querés vender, por ahí es difícil conseguir el dinero, conseguir un comprador o te la terminan bajando mucho de precio, mientras que en las acciones vos las podés comprar y vender cuando quieras y en menos de 5 minutos. Otra ventaja es que se puede diversificar e incluso empezando con poco dinero. Si vos te compras una casa, vas a necesitar una inversión grande de 50, 80, 100, 150 mil dólares, cosa que con las acciones podés empezar con 10 dólares si querés. Entonces te permite diversificarte y encima si tuvieras un solo inmueble estarías 100% concentrado en un activo, cosa que con las acciones incluso podés hacer inversiones inmobiliarias, pero diversificando en distintos rubros. Entonces si a uno no le va bien, al que sí le va bien termina compensando y tirando el promedio para arriba. Y la cuarta ventaja que te voy a contar hoy es la protección contra la inflación en dólares. ¿Y por qué es esto? Porque como las acciones son pedacitos de empresas y las empresas son las que generan ganancias y son las que pueden cubrirse de la inflación. Imagínate, si suben los precios, las empresas pueden subir los precios de sus productos y entonces terminan ganando más que la inflación o por lo menos cubriendo lo que es la inflación. Eso significa que para los accionistas termina habiendo más dinero. Y no quiero hacerlo muy largo, pero sí lo que te voy a contar es un poco los rendimientos históricos que tienen las acciones o los distintos tipos de activos. Voy a empezar con el S&P 500, que es como un promedio de las acciones de Estados Unidos, que ha tenido un rendimiento, como vemos en el gráfico, de aproximadamente el 9,94% en los últimos 90 años. Entonces es un rendimiento que se ha sostenido y que si bien hay años positivos y años negativos, en promedio termina dando más o menos un número cercano al 10% anual. Existen otras acciones como las de pequeña capitalización que rinden incluso un poco más, cerca del 11,75%, bonos del Tesoro de Estados Unidos que rinden menos, 4,5%, efectivo, o sea, letras del Tesoro de Estados Unidos que rinden cerca del 3,3% anual, bienes raíces, o sea, inmobiliaria, que rinden cerca del 4,2%, y oro, que es una inversión muy famosa, que rinde cerca del 5,12%. O sea, todas rinden menos que las acciones, aunque sí que son un poco más conservadoras porque tienen menos volatilidad en el corto plazo. Y la novedad que vengo a contarte es que Buenbit es la primera aplicación que nos regala nuestra primera inversión.
Si vos estás empezando, te podés registrar con el link que te dejo en la descripción y a partir de eso vas a tener un regalo de entre 3 y 10 mil pesos. Ese número va a ser asignado aleatoriamente y vas a poder elegir en cuál de las distintas acciones, que pueden ser Apple, Nvidia, incluso también pueden ser criptomonedas como Bitcoin o ETFs como por ejemplo el SPI, el QQQ, de los que tengo un montón de videos en el canal. Vas a poder elegir en cuál de todas esas querés que te acrediten esos 3 a 10 mil pesos. Tengo un tutorial paso a paso sobre cómo se abre una cuenta en esta plataforma, su seguridad, todo lo que tenés que saber sobre Buenbit lo vas a tener en el video de la descripción, así que podés ir a mirarlo directamente. Lo único que tenés que hacer es crearte la cuenta y depositar 100 mil pesos o más en los primeros 7 días desde que te la creás. Puede ser que lo hagas en un depósito de 10 mil y otro de 90 mil, o uno de 50 y otro de 50, o todo de 100 mil de una, eso como vos quieras, pero si en total sumás 100 mil, te van a estar dando ese beneficio de que puedas elegir una acción y, bueno, terminen regalándote entre 3 y 10 mil pesos por tu primera inversión. Esto es algo que si estás empezando me parece que está buenísimo porque no vas a estar arriesgando tu dinero y vas a poder empezar con ese dinero y ver cómo se mueven los precios y mientras tanto ir explorando cómo funciona la aplicación, que igualmente es lo que te voy a mostrar ahora. Porque como te decía, en Buenbit hay un montón de opciones distintas, tenés criptomonedas, tenés un montón de acciones en tendencia y demás, pero yo te lo voy a mostrar directamente en la sección de mercados, que acá vas a tener, por ejemplo, acciones. Hay un montón súper variadas, por ejemplo, PDD, que es una acción china que a mí me gusta muchísimo. Tenés acciones de Brasil como Vale, tenés acciones de semiconductores como ARM, o tenés también acciones como Toyota, que seguro conocés los autos, y tenés acciones argentinas como BBVA, el banco. Bueno, hay un montón de opciones distintas de acciones, pero también tenés bonos, como por ejemplo ETFs de bonos de Estados Unidos, ETFs de bonos del Tesoro de Estados Unidos. También hay commodities, o sea, uno puede invertir hoy, por ejemplo, en oro desde la bolsa, entonces si sube el precio del oro vas a ganar. También tenés opciones para invertir apalancado en Bitcoin, por ejemplo. Esto es un poco más avanzado, igual yo tengo un video en el que explico cómo funciona. Podés invertir, como te decía, en bienes raíces, en ETFs del sector como el XLRE y los que tenemos en pantalla. También tenés meme coins como Doge y Shiba, por ejemplo, y tenés todas las criptomonedas más conocidas como Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana. Bueno, las principales criptomonedas. También tenés las criptomonedas estables que valen 1 a 1 con el dólar. Así que es una aplicación súper completa y que tiene un montón de opciones. Incluso se puede comprar dólar 24/7 y ponerlos a generar rendimientos. Una vez que ya te creaste la cuenta, vas a ingresar. Ahí vas a tener para elegir las distintas acciones que yo te decía, que puedes elegir entre un montón de opciones. Elegís, continúas y esa es la que te van a regalar. Después vas a hacer el depósito, que lo puedes hacer desde una billetera virtual o desde tu banco, y ahí te vas a poner en donde dice reclamar para pedir que te den el regalo. Y así es como te va a aparecer, te va a decir aleatoriamente un monto entre 3 y 10 mil pesos, en este caso en Apple, y con eso ya terminarías con lo que es la apertura de esta cuenta y tu regalo que te da Buenbit. Mi consejo para las inversiones es siempre entender en qué estás invirtiendo, diversificar, no poner todo en una sola cosa. Y si estás empezando en las acciones, tal vez los ETFs, de los que yo tengo un montón de videos hablando, son un instrumento que te puede servir, algunos como el SPI, el QQQ, por ejemplo, pero también podés elegir algunas acciones que a vos te gusten más que otras. Sé que es muchísima información en un solo video, así que en este te dejo 8 claves para invertir bien este año y en este te dejo carteras de inversión que yo mismo armé para 2025. Eso es todo por hoy, nos vemos la próxima.